Buenos días a todos. Es un verdadero placer introducir la siguiente comunicación de esta mañana, porque es una querida amiga, antes de todo, Beatriz Domínguez López, y su comunicación se titula Aproximación a la identidad poética de Rafael Ballesteros. Beatriz es graduada en Filología Hispánica en 2019 por la Universidad de Málaga, donde actualmente cursa el doble máster en Profesorado y Gestión del Patrimonio Lingüístico y Literario. Ha recibido diferentes becas de investigación en el área de teoría de la literatura y literatura comparada con el profesor Enrique Baena Peña y con el profesor Francisco Estevez Regidor, trabajando en líneas vinculadas especialmente a la crítica literaria de María Zambrano, por un lado, y las líneas teóricas del romanticismo, por otro. Por otra parte, profesionalmente se dedica al desarrollo de nuevas metodologías y cursos de formación relacionados con el aprendizaje dialógico y deliberativo en el ámbito escolar. Por ello, además de impartir cursos sobre metodología y retórica en colegios de diferentes ciudades españolas, ha desarrollado y publicado, junto con otros compañeros, los manuales de retórica para educación primaria y educación secundaria, proyecto del que también ha formado parte desde la dirección editorial. Finalmente, forma parte de la directiva de la editorial El Toro Celeste y dirige la revista digital El Toro Celeste Cornucopia. Sin más, dejo la palabra a Beatriz. Muchas gracias, Lorenzo, por tu calidad de palabras, tu calidad de presentación. Muchísimas gracias, estimada Belén, estimado Pepe y estimadísimo Pedro, junto con el resto de compañeros, Jesús, Luis, Miguel Ángel, todos los compañeros del comité organizativo del Congreso. Es un placer compartir este espacio con todos vosotros y lo cierto es que estoy tan alegre, tan contenta como abrumada. El trabajo que pretendo presentar, como ya ha presentado Lorenzo también, es una humilde contribución con una breve aproximación a la identidad poética de Rafael Ballesteros. Os agradezco de antemano que continuéis aquí al frente, siempre al pie del cañón. La creación, entendida como acto y como proceso, conlleva en parte el establecimiento de un punto de partida desde el sujeto, el yo creador, con todo su universo y con toda su complejidad hecha materia, sea cual sea la forma que ésta adquiera. Su resultado, es decir, la realidad tangible que es entregada al otro en una suerte de resorte por transmitir una idea, un pensamiento, una anécdota o una emoción particular, conllevará por sí misma una mediación entre el sujeto y su realidad, que será categorizada, será interpretada y enmarcada en una serie de preceptos cuyos caminos serán tan diversos como heterogéneos. Para establecer el punto de partida de este trabajo, al respecto de la identidad poética de Rafael Ballesteros, es preciso atender al concepto mismo de identidad, para lo cual recurriremos, en primera instancia, al libro quinto de la metafísica aristotélica, donde él lo entiende como una especie de unidad de ser, unidad de muchos objetos, o de uno solo tomado como muchos. Pero en esa unidad de muchos objetos es preciso atender al modo en que el ser humano se conecta con los diversos planos de lo real, lo que la pensadora María Zambrano desvela como razón armonizadora. Y en esa continuidad de la razón y en esa continuidad de la unidad es donde encontramos la presencia del ser, la presencia del yo que se particulariza en rasgos, en concreciones que ofrecen la posibilidad de individualización y de distinción con respecto al otro. Sin embargo, como apunta Manuel Maldonado, la identidad se sustenta en la memoria, esto es, se forma y se construye mediante el recuerdo. Sin la facultad y sin el hecho de recordar, se hace imposible la formación de la identidad. Gracias a la memoria construimos la identidad y a la inversa, la pérdida de la memoria disuelve la identidad. Cuando se pierde la memoria, cuando se olvida el pasado del que se proviene, la identidad se diluye, se borra, se pierde. Sin memoria no hay identidad. Entendiendo la historia como aquella realidad anterior, pero aún en movimiento
hasta el momento presente, como resultado de una transformación, lo primero que podemos establecer es que Rafael Ballesteros tiene memoria, y mucha. Pero la memoria de Rafael Ballesteros es una memoria calmada, reflexiva y, sobre todo, crítica y convergente. La memoria de Rafael Ballesteros responde en su poética, en parte, a un recorrido experimental y creador que, conforme se hace a sí mismo, deshace lo anterior, pues necesita rehacerse, volver a hacerse desde el nuevo presente. Así, por ejemplo, en Contramesura encontramos, como señala Alfredo López Pasarín, una vuelta al soneto 50 años después de escrito aquel primer libro, Las Contracifras, que tanto ha señalado su autor como su primer libro. Y aquí es donde bien pudiéramos incluso situar al autor frente al espejo que puede ser para sí mismo uno de los versos que abre Contramesura. ¿No cambiaste de sitio lo inmanente? En palabras de Zambrano, entendemos espejo en un sentido activo, pues que no se conformaba con reflejar la imagen, sino con crearla y recrearla una y otra vez. Un poco más adelante, en la misma obra, confirma Rafael: duele todo lo que se va. Preparo mi poco es para ser nada. Vengo del sitio añil, donde aúlla la muerte. Es poco todo. Sé de su rastro. Y paro los ojos en el mundo de tal suerte, que yo mismo me incluya en lo que tengo. Esta inmanencia es quizá otra de las partes constitutivas de la identidad ballesteriana, en el sentido de que su obra hace nacer una poética en la que conviven su discurso individual, pero que pasa a la colectividad en el momento en el que, como afirma Julio Neira en uno de sus estudios, aún por entonces, en la publicación del cuaderno Esta mano que alargo, seguía siendo evidente el peso de las circunstancias políticas y sociales de la España de la época, la voluntad testimonial de sus versos y la llamada a la solidaridad como camino en la lucha por la libertad. No obstante, es preciso volver aquí a las palabras de René Belec y Austin Warren cuando afirman que en la obra de un poeta subjetivo se nos manifiesta una personalidad mucho más coherente y totalizadora que la de las personas tal y como las vemos en situaciones corrientes. Ciertos tipos de poesía suelen emplear con toda deliberación la paradoja, la ambigüedad, el cambio contextual del significado e incluso la asociación irracional de categorías gramaticales, como el género o el tiempo. El lenguaje poético organiza, tensa los recursos del lenguaje cotidiano y a veces llega a hacerles violencia, esforzándose en despertar nuestra conciencia y provocar nuestra atención. Este universo de imágenes que conforma el pensar de Rafael Ballesteros, como ya se ha proyectado en tantas otras ocasiones, alcanza tal grado de profundidad que la transgresión, más que evidente, se presenta como natural en un recorrido tan arduo como exigente, o mejor dicho, de autoexigencia. La ambición y sobre todo la inquietud de Rafael Ballesteros impregna la mayor, si no la totalidad, de su obra poética, incluso en los que podemos entender como sus incipientes inicios. Un culmen primero en el momento en el que sale a la luz la primera versión de la primera parte de Jacinto, en 1983, intermitente proyecto creador que de tímida manera fue poco a poco conociendo el mundo, así como un culmen segundo y muy seguido tras la publicación de La Cava en 1984, ya que, como confirma José Manuel Balcells en Rafael Ballesteros y los vilumbres del velo, desde La Cava, el poeta comenzaría un camino deconstructivo de la opacidad y fue avanzando hacia una poética cada vez menos oscura que permitiese apreciar mejor sus logros estéticos y acceder a sus meditaciones cavilosas. En Rafael Ballesteros encontramos también la particularidad de una marcada conciencia lingüística, una conciencia reveladora que hace de su libertad creadora y creativa una mesa de trabajo donde prima el artesanado de la palabra con una rigurosidad y una exhaustividad técnica que, a su vez, hacen de su palabra su estar en el mundo. Uno de los mejores ejemplos que, a mi juicio, se pueden encontrar en este sentido es precisamente el soneto número 17 de Las Contracifras, con una reflexión metapoética magistralmente analizada por Antonio Aguilar
en Al borde del misterio, acercamiento a la poesía de Rafael Ballesteros. Y que, por otro lado, bien nos puede recordar al proceso que viven las hijas de la imaginación beckerianas. Yo también tuve visita. Perdón. Vino el arcángel con la mano puesta. Puso el pie de puntillas fuertemente. Dobló el aire. Compuso su cabello. Dejó el laúd, la esquirla y con la mano propuso una palabra. Yo miraba tiernamente unos papeles. Tenía todo, una flor y en cada mueble daba la luz. El pajarillo, entre madera y hierro, daba fruto. Abrió el carmín y abrió la nieve y brilló su palabra en la pared del cuarto. Daba aquello alegría. Levantéme. En la cintura del santo abrí la mano y lo conduje al quicio y con un soplo dile aire entre las alas. En combinación con su búsqueda incesante por sentirse creador, como tantas veces ha transmitido nuestro autor en diferentes encuentros y diferentes entrevistas, Rafael Ballesteros alcanza así su crear sentido. En primer lugar, en referencia al encuentro de la verbalización de su propia voluntad. Crear sentido, es decir, crear razón. En segundo lugar, crear sentido haciendo referencia al sentir del crear, el crear que se siente, el emocional. Sin embargo, cabe apuntalar que uno de los modos en que su ejercicio poético se construye y se hace no es desde la certeza, sino que precisamente parte y bebe de la duda, que se manifiesta, por un lado, en forma de pregunta reflexiva. Sirvan como ejemplo estas estrofas de lo que no fue necesario negar de Testamenta. Igual que el asesino oculta la daguilla con que mata y el verdugo la cara que lo anuncia, no niego lo evidente. El cuerpo asesinado, ni el dogal collarino de la muerte. Pero ¿dónde el convicto? La ratio del culpable. El verbo y testimonio del confeso. ¿Lo que se ofrece es lo perseverante? ¿Aquello que se calla, lo superfluo? ¿Se dice lo que es cierto y su notorio? ¿Se oculta lo posible y tembloroso? Ay, ¿dónde lo verdadero? Lo que te hace tú, tu cimiento, tu eslora, tu perdigón, tu base. Otra forma en que dicha duda es manifestada es mediante la forma dialogada, tan presente en Jacinto, recurso que le permite construirse con el devenir de la pluma, pero también indagar en la materia, cuestionando todo aquello revelado, impuesto y cerrado, y que se resuelve, si es que así pudiera llamarse, en una especie de tensión indagadora en muy pocas ocasiones absoluta. En definitiva, con este breve esbozo podemos concluir que la identidad poética de Rafael Ballesteros responde ante todo a una autenticidad que bien nos permite reconocerlo en el más amplio sentido del término y, sobre todo, Rafael Ballesteros probablemente sea memoria, práctica poética, creadora de conocimiento, de autoconocimiento, inmanencia, conciencia lingüística y desvelamiento dialógico. Ahora, Rafael Ballesteros también es legado. Rafael, ayer bien lo dijiste unas palabras con las que me gustaría a mí terminar esta comunicación. Son las siguientes, las cuales además te agradezco mucho. La vida de verdad es aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bea, por esta excelente comunicación. Muy enhorabuena. Abrimos ahora el pequeño turno de palabras para los que estáis aquí presentes y para los que estáis también en casa. Voy para allá, Cristóbal, que me llevo el ordenador un segundo. Ya voy.
es una tontería. Como yo decía, era un intento de animar a Beatriz en estas horas frías de la mañana, ¿no? Al mediodía estamos ya con más ritmo. Decía Lobo Antunes, el poeta, el escritor portugués, que el infierno es no olvidar. Sin embargo, ocurre una cosa. La memoria es un camino, lo he anotado aquí porque se me iba a olvidar. A ver, la memoria tiene dos caminos, ¿no? Uno de ida hacia la retención de recuerdos y otro camino de vuelta hacia el intento del olvido. Esto entroncando con lo de Lobo Antunes, ¿no? Los poetas se embridan los recuerdos. Es, digamos, el alimento, prácticamente uno de los principales alimentos del poeta, ¿no? El recuerdo. Pero también se embridan con el olvido. Es una especie de simbiosis inevitable, ¿no? entre el olvido y el recuerdo. Pues el mejor de los poetas se convierte, sin embargo, en el guardián de la memoria. El poeta es como un guardián de la memoria. Y el gran poeta, el grandísimo poeta, es restituyente, encarnizado de la memoria, pero a la vez un deseador del olvido. Esa es una trampa enorme, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, Cristóbal. Es, ante todo, una gran paradoja, pero ya que estamos en un congreso de poesía, remito de nuevo a un verso, y además el cual yo creo mucho, y es que el recuerdo es un poco de eternidad. Así que yo me quedo con eso. Gracias, Cristóbal. Jesús. Bueno, en primer lugar, felicitarte como es lo propio, pero además sincero, porque me parece que es una grandísima comunicación, aunque sobre los detalles del resto de la comunicación, como es natural, seguramente hablaremos con un café delante o mediante. Pero la pregunta que te iba a hacer ahora, dada la cercanía y que compartimos áreas y que con mucha probabilidad nuestras ponencias tengan muchos puntos de comunidad o tópico, ¿no? Y no como una forma de alejarla, que conste en acta. Quería preguntarte sobre, ya que has mencionado a María Zambrano, quería saber qué pensabas sobre la creación o el concepto también de razón poética, que como sabes sobradamente, tiene ese origen de poiesis en Rafael. ¿En Rafael? En la poesía o la literatura general de Rafael. Bueno, en ese sentido es cierto que... Espera, Bea. Perdón. Gracias. Agradezco, Jesús, tus palabras y agradezco que me preguntes eso en relación precisamente con el concepto que realmente había escogido para esta oportunidad, ¿no?, de María Zambrano, que en realidad ha sido el de razón armonizadora. En este caso, trayendo a colación la razón poética, creo que en el caso de la poética de Rafael Ballesteros existe una correspondencia que no puedo considerar absoluta porque digamos que en María Zambrano es casi un borbotón de ideas naturales y que tienen ese fin como destino, pero en el caso de Rafael, en el momento en el que quizá contemplamos otras perspectivas de su obra o incluso otros géneros, creo que entran en juego otro tipo de aspectos e incluso el propio proceso que él tiene de cuidado de la palabra, porque es cierto que en muchas ocasiones podemos entender que le salga de forma natural, pero evidentemente pues también tiene su formación y todo su proceso. Es decir, el hecho de ser poeta no podemos considerar tampoco que sea una suerte, una virtud, sino que también requiere un esfuerzo y eso es algo que además yo admiro mucho de Rafael, porque conforme vas avanzando en su obra, eso ha sido uno de los grandes descubrimientos que me llevo de la preparación de este congreso, se vuelve cada vez incluso menos absoluto y eso me ha gustado un montón y sobre todo me ha sorprendido. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? ¿Sí, Aurora? Vale.
pero voy corriendo por el ordenador, ¿vale? Para introducirnos en la duda, otra vez. Y, ¿quién es Enrique? Jesús también. Es verdad que los poetas parece que nos empeñamos en dudarlo todo y en ponernos siempre en la incertidumbre. Pero bueno, es que has hecho un recorrido como muy rápido, muy ágil, muy rápido y muy bonito. Que era eso, felicitarte, básicamente. Muchísimas gracias. Gracias, Aurora. Pues ahora sí, damos otro aplauso a Beatriz y cambiamos. Gracias.